Hoy vamos a hablar de que si se hereda o no el cáncer. De eso se trata este video, de analizar con lógica, hablar de la estadística, pero principalmente hablar de la epigenética y de la nueva medicina germánica en realidad a la relación del cáncer. ¿El cáncer se hereda? Vamos a analizarlo. Llega un paciente con cualquier médico del mundo con un cáncer ya diagnosticado y le pregunta el paciente, ¿su padre tuvo cáncer o su madre tuvo cáncer? Y si contesta el paciente sí, dice, lo heredó. Y si le dice que no, le pregunta si sus abuelos o sus bisabuelos o familiares cercanos han tenido cáncer. Y si dice que sí, dice, lo heredó. Y si dice que nadie ha tenido cáncer, entonces el médico dice, bueno, pues es genético, es una mutación, idiopático. Idiopático es de que no se sabe la causa. Pero esto no está demostrando si el cáncer se hereda o no se hereda. Una enfermedad genética es, como su nombre lo dice, que viene de los genes. Si un niño nace con 6 dedos o 2 corazones, o nacen siameses, o nace con una enfermedad como la hemofilia, etc. En este caso ya puede ser que los padres traían la enfermedad y la transmitieron a los hijos, pero desde que nació se manifiesta la enfermedad. Eso es genético, o sea, ya venía marcado en los genes y la enfermedad se manifiesta desde que nace el niño o la niña. Es decir, un síndrome de Down es genético, es una malformación genética. Pero decir que el cáncer se hereda, vamos a analizar. Tenemos una persona de 50 años que le da cáncer. Esas células se han reproducido durante miles de millones y millones y millones y millones de veces, y de repente una célula dice, yo traigo la información genética del cáncer, voy a producir un cáncer porque traigo esa información. Es una explicación como si dijéramos, traigo la información desde Adán y Eva y ninguna de las generaciones se ha manifestado, ahora lo voy a manifestar. Yo le digo a los pacientes, imaginemos que a la mamá le da un cáncer de mama, por ejemplo, a los 80 años. A los 80 años le digo al paciente, ¿le transmitió su mamá a los 80 años algo a usted? Pues por supuesto que no. Cuando la concibió la mamá a la hija o al hijo, pues tenía, por ejemplo, 30 años. Y a los 30 años estaba sana. Por lo tanto no tenía enfermedad y por lo tanto no le transmitió nada al hijo o a la hija. Cuando nació la mamá obviamente estaba sana y no le transmitió absolutamente nada a su futuro hijo. Por lo tanto, en este análisis que estamos haciendo, vemos que el cáncer no se hereda. Si ustedes buscan información, por ejemplo, en internet, van a decir que el 5 a 10% de los cánceres son heredados. Pero hace una aclaración. Es la predisposición genética que existe la posibilidad de que se pueda desarrollar un cáncer, pero el paciente no nació con cáncer. Esa información supuestamente se ha llevado desde que nació en los genes del núcleo y por lo tanto, repito, se han reproducido infinidad de generaciones de células con la misma información, pero nunca se ha manifestado. Entonces, ¿qué es lo que desencadena el cáncer? Pues lo explica muy bien el Dr. Hammer en la nueva medicina germánica. Tenemos a un paciente que no lleva ninguna información genética de cáncer, tiene un conflicto que lo pueden ver pues en mis videos, en la lista de reproducción de la nueva medicina germánica, que ya
tengo como 90 videos de la nueva medicina germánica, en la cual pues ese paciente que no tiene ninguna información tiene un conflicto emocional. Por ejemplo, el caso típico, la madre que tiene un conflicto con el hijo porque lo perdió, se murió, biológicamente va a dar un estímulo a la mama. Recuerden, derecha, izquierda, que las vías cerebrales se cruzan, madre, hijo, papá o pareja, y va a desarrollar una respuesta biológica, porque en sí no existe el cáncer. Bueno, a eso se le llama, a la enfermedad, son respuestas biológicas, pero sea cáncer o respuesta biológica, hay una reproducción por un conflicto, por una respuesta biológica, la necesidad de amamantar a nivel inconsciente al hijo. Eso sucede igual en los animales mamíferos que en el ser humano. Por lo tanto, si no tiene la información, se puede desarrollar un cáncer. Ahora, supuestamente la madre, la abuela, la bisabuela tuvo cáncer de mama y vamos a suponer que se lleva la información en los genes, una mutación genética. Por lo tanto, si la madre, perdón, si el paciente, en este caso la paciente, no tiene un conflicto, aunque tenga la información genética, no va a desarrollar ningún cáncer. Hago un paréntesis, existe la solidaridad o lealtad familiar invisible, que a nivel inconsciente dice más o menos: yo quiero ser igual a mi padre o a mi madre, por lo tanto voy a inconscientemente a ser igual a él. Por eso madre obesa, hija obesa, padre obeso, hijo obeso, o tengo que desarrollar la misma enfermedad que mi padre, mi abuelo. Todo esto pues a nivel inconsciente. Hay muchas personas que viven toda su vida pensando en que me va a dar cáncer, me va a dar cáncer, me va a dar cáncer, y pues yo estoy convencido que el pensamiento, las emociones crean la realidad. Entonces, a base de estar dando informaciones de la mente hacia el cuerpo, lo va a desarrollar. Pero siempre en la nueva medicina germánica tiene que haber un conflicto que lo desencadene, que lo desarrolle. Ahora, el doctor Bruce Lipton, no sé si muchos ya lo conozcan, nos habla de la epigenética, en la cual con el pensamiento, las emociones, los sentimientos, etcétera, y la toma de conciencia, se puede activar o desactivar un gen del cáncer. Es decir, si no se trae el gen del cáncer, con las emociones, pensamientos, etcétera, lo puede activar y tiene que haber un conflicto para que se desarrolle ese cáncer. Ahora, si tiene ese gen del cáncer con este mismo pensamiento, se puede apagar esa información y nunca tener cáncer. Obviamente, repito, tiene que haber un desarrollo emocional que estimule biológicamente esa reproducción celular llamada cáncer. Hice una interrupción del video porque vi pasar a una tortolita, que es una especie de más bien un pájaro, y aquí tenemos, ¿dónde está? Aquí tenemos un nido que no se observa muy bien, pero ahorita les pongo unas fotos. Yo estoy en un 6º piso y pues es muy emocionante ver cómo unos pajaritos empiezan a hacer su nido, porque traen una información a nivel cerebral heredada de cómo hacer el desarrollo de unas nuevas generaciones. Muy bien, otra cosa que debemos de comentar es de que los estudios no previenen el cáncer. Es decir, a una mujer se le dice que a partir de tal edad hay que hacerse una mamografía o una mastografía. Si la persona tiene temor o ya le infundieron el temor, pues que se haga los estudios, pero no está previniendo el cáncer. Que no engañen que los estudios previenen el cáncer, lo detectan, lo
pues se diagnostica una mamografía o un Papa Nicolau. Pues para diagnosticar precisamente hay que hacer una biopsia. Ahora bien, el ejemplo es de que si yo estoy abriendo y cerrando mi cajón a ver si no hay insectos o ratones, no estoy previniendo a que lleguen esos ratones, estoy detectando. Ahora, es más fácil a una mujer que el médico le diga, hazte estudios de mamografía, Papa Nicolau, por ejemplo, y curiosamente son los cánceres más frecuentes en la mujer. En el hombre es más difícil que lo convenzan, por ejemplo, de hacerse un antígeno prostático o un tacto rectal. Ya sé que es uno de los tumores más frecuentes. Yo lo que les recomendaría es, ahí llegó la pajarita a su nido. Muy bien, entonces, si ustedes quieren hacerse estudios, bienvenidos, pero recuerden que la psique, el cerebro y los órganos están interrelacionados. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir? Tomar conciencia y estudiar la nueva medicina germánica para no tener conflictos, y si se tienen conflictos que van a desarrollar un cáncer de cualquier parte del cuerpo, pues solucionarlo y tratarse con la nueva medicina germánica. Yo le digo a muchos pacientes que me dicen, oiga doctor, me tengo que hacer Papa Nicolau y mamografías cada año. Le digo, bueno, si tiene temor, pues hágase tomografías del hígado o análisis o estudios o biopsias de hígado, de riñón, de páncreas, de cerebro, de estómago, de riñón, de músculo, de hueso, de ojo, de nariz, de oreja, etcétera. Es decir, no debemos vivir con el temor de que nos va a dar cáncer, ni mucho menos de que si mi abuelo, que ya lo platicamos, o mis padres tuvieron cáncer, yo viva con el temor de tener cáncer. Ahora, si se quieren hacer revisiones, por supuesto, pero cuando en la nueva medicina germánica del doctor Hammer nos habla que tiene que haber un conflicto altamente traumático, inesperado y vivido en soledad, y yo tuve un conflicto de pérdida, de abandono, de desvalorización, de pérdida de territorio, etcétera, lo que ya hemos hablado, pues cuando empiece esto vamos a resolver el conflicto para que no empiece a desarrollarse una manifestación en el cuerpo llamada cáncer. Y si tenemos un conflicto y no lo hemos identificado, o ha pasado el tiempo y no se solucionó y empieza a haber una bolita, un tumor, un síntoma, pues obviamente vamos a acudir al médico, pero yo siempre les recomendaría que fuera con una visión de la nueva medicina germánica para resolver el conflicto acá, que es la causa, y poner tratamientos en el cuerpo. Yo le digo a los pacientes, oiga, señor o señora, su médico le dijo la causa de su cáncer de próstata o de hígado, de riñón, etcétera. Dice, no, pues solamente vamos a mutilar, quimio, radio, etcétera. Aquí, cuando vienen mis pacientes, yo les digo, en la perspectiva de la nueva medicina germánica, la causa biológica, emocional, psíquica que produjo el cáncer, y cuando el paciente lo comprende, pues vamos a tratar de revertirlo con terapias como con la nueva medicina germánica, bioneuroemoción, descodificación, resentir, hipnosis ericksoniana, borrar la información de epigenética, del árbol genealógico, etc. Entonces, en resumen, yo estoy convencido que el cáncer no es heredado, que se puede traer una información, pero que es necesario traer o tener un estímulo emocional conflictivo, repito, un conflicto altamente traumático, inesperado y vivido en soledad, para que se desarrolle esa enfermedad, y revertirlo con terapias acá de la causa real emocional que produjo el cáncer, y terapias físicas, terapia neural, homeopatía, herbolaria, desintoxicación. Hay muchas terapias que pueden ver en mi canal de cómo
revertir esta información. Muy bien amigos, espero les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente.